¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con José Carlos Herrera Jiménez. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, maestro Omar. Bienvenido a este espacio. Gracias por el espacio, por la apertura, por este diálogo. Y el motivo de esta grabación, de este diálogo, es precisamente dialogar acerca de mediación, este fenómeno contemporáneo en el mundo sociojurídico. Vamos a dividir este diálogo, Carlos, en 3 bloques, 4, si nos permitimos una licencia al final como un plus. El primero de ellos, la Ley General de los MASC, generalidades acerca de los MASC, qué son, o sea, el fundamento constitucional, cómo tienen esta apuesta por la justicia alternativa en nuestros tiempos, sobre todo los tiempos que corren en México. Se vuelve muy interesante. Ese será el primer bloque. El segundo, una suerte de comparativa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley Estatal sobre medios alternativos, ¿no? En ese aspecto es muy interesante desde la práctica, porque prácticamente tú eres abogado certificado. En ese aspecto, esta mutación terminológica que se da en estos instrumentos jurídicos, pues platiques un poquito de la certificación y de las áreas de oportunidad que se ofrecen en estos métodos alternos. Y finalmente, pero no menos importante, la participación que tendrás en el próximo coloquio, primer coloquio, un congreso internacional sobre derechos humanos, argumentación filosófica y filosofía del derecho, que estaremos llevando a cabo aquí en Guadalajara el 5, 6 y 7 de diciembre. Este tema muy novedoso que vas a presentar con una ponencia acerca de mediación territorial. Nos platicarás un poquito estas 3 aristas, o sea, las generalidades de los MASC, comparativas entre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la ley estatal. Estamos pensando en el estado de Jalisco, donde prácticamente estamos tú y yo ahora en este momento, y bueno, el tema de mediación territorial. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Gracias. No, al contrario, gracias a ti y a tu auditorio también. Efectivamente, cuando me propusiste que pudiéramos hablar de la Ley General de MASC, te comentaba que no había tenido oportunidad antes de estudiarla tan a fondo, y entonces me pareció muy buen ejercicio que en este momento, con esta entrevista, pudiera comenzar a platicarte a ti y a los que estén interesados, pues sobre las diferencias o las coincidencias que puedo observar entre la ley estatal y la ley federal. Sin embargo, antes, pues, como generalidades de los MASC, de los medios alternativos de solución de controversias, pues te puedo comentar que efectivamente en el año 2008 fue cuando se realizó una reforma a la Constitución, y ahí fue donde se implementó, y desde mi punto de vista, pues, se reconoció y se integró a toda la estructura jurídica del sistema, digamos, jurídico mexicano, pues el reconocimiento a otras formas para poder resolver cualquier conflicto, cualquier controversia, y no solo judicializar todo en los tribunales. Entonces, a partir de ahí comenzó muy fuerte digamos, a permear en todos los estados, y cada estado tuvo que hacer su propia ley de justicia alternativa. En ese sentido, pues fue un parteaguas interesante, porque aunque yo tengo entendido que hace mucho tiempo, creo que estamos hablando o por lo menos yo tengo conocimiento que en los tiempos de el jurista connotado de aquí jalisciense, Mariano Otero, en aquellos tiempos sí existía un reconocimiento de formas alternativas a los juicios para poder hacer convenios. Incluso una vez vi en una feria jurídica del Supremo Tribunal de Justicia unos documentos del propio Mariano Otero en donde él había hecho conciliaciones, y esas pues obviamente tenían efectos jurídicos, ¿no? Sin embargo, la verdad es que después el sistema jurídico mexicano pues se fue volviendo más positivista, en mi opinión, y cada vez más legalista. Es algo que platicamos mucho también con nuestro amigo en común, Francisco Bañuelos, acerca de la cantidad de legalismo que existe pues en el sistema jurídico mexicano, ¿no?
Y finalmente, bueno, en el 2008 ya se hizo la reforma y se incluyó eso de la justicia alternativa para que todos los estados tuvieran su propia ley. Aquí en el estado de Jalisco se realizó una, se llama Ley de Justicia Alternativa, así nada más, y se comenzó a hacer efectivo en cuanto a realizar mediaciones, si mal no recuerdo, con la apertura del Instituto de Justicia Alternativa en los meses finales del año 2011. A partir de ahí, pues ya ha tenido su historia, pues, el instituto y ha venido trabajando bajo esa ley. Después se implementó la Ley Nacional de Procesos y Procedimientos Penales, creo, y ahí también digamos que se optimizó a las fiscalías para que pudieran hacer mediación penal. Como generalidades, te puedo comentar que lo que yo aprendí al respecto de lo que es la mediación y lo que se incluyó aquí como métodos alternos de solución de conflictos en Jalisco, es que la ley reconocía, y reconoce todavía, perdón, la ley estatal, que existen como métodos la mediación, la conciliación y el arbitraje. Al menos así comenzó la ley y el instituto en el 2011 a trabajar con esos tres métodos. Ahora bien, algo importante que me parece que, aunque es teórico, pues es relevante, es lo que nos enseñaron en los cursos que fuimos teniendo en aquel tiempo. Y me pareció siempre muy importante, me parece como un pilar importante recordarlo. Todo esto obviamente es para bien de la ciudadanía, para que los ciudadanos tengan una opción a no tener que irse a los tribunales a pelear sus controversias, ¿no? Sin embargo, iba a resultar en un esfuerzo muy grande el tratar de culturizar a la población que ha estado acostumbrada durante muchísimos años a ir a los juicios, pues a que existen métodos alternativos. Hay una triada de conceptos que a mí me gustó para poder socializar el tema con las personas. Esos son la mediación como método, los métodos alternativos como un sistema aparte de lo jurídico, y también la figura del mediador. Esa triada de conceptos a mí me parece muy importante como para que se produzcan los esfuerzos de culturizar a la población. Y hay una responsabilidad también en ello, ¿no? De los propios mediadores, y yo considero también, por supuesto, que de la institución pública, que aquí regula la mediación, que es el que se le pueda otorgar una visión clara a la ciudadanía de que pueden confiar tanto en la mediación como método, en la mediación como sistema, es decir, tanto los centros públicos como los centros privados, y en la figura de un mediador. Si se lograra hacer que la ciudadanía confíe en esos tres conceptos, yo pienso que la ciudadanía comenzaría a optar más por ir a la mediación en vez de ir a un juicio, ¿no? No sé si hasta aquí voy bien o tuvieras alguna... creo que no te Esta escucho. premisa es interesante, sí, Carlos, gracias. Esta premisa es interesante porque es precisamente los argumentos a favor, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, lo que he visto de los especialistas a nivel nacional e internacional, porque esto es un movimiento internacional, incluso intercontinental. O sea, esto se ve en África, Asia, Europa, o sea, es un movimiento global muy interesante. Y cómo se dan las distintas materias, ¿no? En ese aspecto lo he visto en la materia penal, materia civil, mercantil, fiscal, arbitraje médico, arbitraje en escuelas, ¿no? Mediación escolar, o sea, en ese aspecto es interesante las mutaciones, y es algo tan nuevo, pero tan nuevo que pareciera que es lo uno y lo múltiple, ¿no? Ese aspecto, incluso una de las críticas fuertes aquí en México, como lo comentas, es la diferencia en las leyes, ¿no? La crítica siempre a los poderes, ¿no? En este caso a la pedrada, al legislador, al legislativo,
que son improvisados, que hicieron la carrera, ¿no? El fast track famoso en ese aspecto, no unificar los conceptos, por ejemplo, de la ley general de mecanismos con la ley nacional y la ley estatal, ¿no? Todas estas acciones de inconstitucionalidad que por lo regular emanan cuando no se armonizan, ¿no? Estos ordenamientos federales con los estatales y las lagunas que precisamente pueden llegar a generar todos los problemas de implementación pragmática, ¿no? En ese sentido es muy interesante este problema de la filosofía del derecho en general aplicado a este fenómeno específico. ¿Por qué ahora y no en otro momento, no? O sea, justo dos temas interesantes, la elección judicial, o sea, en ese sentido la polémica a favor o en contra, ninguna de las anteriores del Poder Judicial, la elección del Poder Judicial, el debido proceso y la legalidad, ¿no? En ese sentido, por ahí va, algunos lo interpretan en esa clave, la irrupción de la política en el derecho, la irrupción de las derechas en el derecho, no solo en México, sino en general en el mundo, ¿no? Es una tentación demoníaca hacia la regresividad en materia de derechos humanos, en este caso el debido proceso, la legalidad, esas son las interpretaciones que se están cocinando, digamos, en nuestros tiempos, en nuestras comunidades epistémicas, y por otro lado, la, digamos, mutación constitucional, o sea, el mismo avance del derecho, la progresión viva, el derecho vivo, la constitución viviente, cómo va el derecho y otras ciencias sociales adaptándose a los ritmos, a los modos de la sociedad en este siglo XXI. Prácticamente lo decías en sus letras, ¿no? La necesidad de culturizar a la ciudadanía en general cualquiera para poder hacer de estos nuevos modelos una realidad fáctica, ¿no? Hay quien lo ve todavía como desconfianza, como discursos muy progres, como falta de legalidad. O sea, sobre todo esto se da la ley, por eso este ejercicio es muy interesante, la ley estatal, la armonización en cada una de las entidades federativas, sería por analogía lo mismo con la ley nacional, ¿no? Sobre todo por el problema del legislador, en ese sentido son las voces que se dan no solo en ámbitos académicos, sino en ámbitos pragmáticos, ¿no? Esta famosa distinción innecesaria para mí de los teóricos y los prácticos, desde este punto de vista, no sé cómo lo interpretes, porque a mí me llama la atención sobre todo la ley general, el artículo 22, centros privados y centros públicos, ¿no? O sea, cualquiera se puede certificar y empezar a ejercer la mediación como oficio, sobre todo esta apertura que este ordenamiento, este instrumento otorga a las personas que no necesariamente sean abogadas, ¿no? En ese sentido es la distinción, por ahí va, interesante. Sí, perdón, tienes razón en cuanto a lo que mencionas de lo interesante que es lo que menciona la ley general y nacional como la estatal, en cuanto a quiénes se pueden certificar. Solo haría una acotación pequeña porque realmente no es cualquiera el que se puede certificar. Si está dirigido a cualquiera que tenga una licenciatura. Ahí, por ejemplo, yo pensaría, ya entrando en materia de críticas, que se me hace muy interesante en tu postura, maestro, pues es revisar cómo es que sí se da una apertura a que no solo los operadores del derecho y las leyes sean los abogados, sino que también sean licenciados en cualquier otra materia. Sin embargo, si a esas vamos, yo pensaría que hay muchas personas que no son licenciados y que sin embargo son reconocidos por sus comunidades, por ejemplo, o sus vecinos, o en las escuelas, o en cualquier otra parte, pues en donde haya sistema comunitario. Y ahí también pudieran esas personas hacer mediación. Claro, teniendo a lo mejor una instrucción, por supuesto, como lo menciona también la ley general o la ley estatal, que por cierto, en ese sentido, te adelanto que en ambas yo veo que dice que tienen que tener una instrucción las personas facilitadoras o los mediadores, según la ley que veas, de por lo menos 120 horas de capacitación. Y en la ley general nacional dice que además si vas a hacer procesos de justicia restaurativa, tienes que tener 60 horas más de capacitación en eso específicamente. Y quisiera hacer también notar algo muy importante que mencionas, y es que si estamos viviendo cambios a nivel estructural en cuanto a lo jurídico aquí en México muy fuertes. Yo no me puedo aventurar en este momento a decir si van a ser malos o van a ser buenos. Lo que sí puedo reconocer es que si el periodo de transición va a durar 10 años o 15 años, pues va a ser muy pesado. A partir, por ejemplo, de la elección democrática de jueces, que ya se hizo a nivel federal hasta la mitad de todos los tribunales federales, tengo entendido, y en el 2027 van a ser la otra mitad.
Y en el 2027, además, aquí en Jalisco también va a suceder lo mismo. Va a ser una transición muy pesada. Los juicios a lo mejor se vuelven, eh, pues, no nada más tardados, sino además a lo mejor caóticos en sus procesos y procedimientos. Yo he escuchado a algunos juristas y personas no juristas también, sino de otros ámbitos, pero por mencionar a algunos juristas, por ejemplo, al abogado y doctor Carbonell, que mencionan que en este periodo de transición tan grande que vamos a tener, la verdad es que una forma de despresurizar y de resolver mejor las controversias van a ser los métodos alternos, porque los sistemas judiciales pues van a sufrir mucho en toda esta transición, ¿no? Como te digo, no me aventuro a decir si todo va a resultar mal o va a resultar bien, pero de que va a haber sufrimiento en esta transición y estos cambios van a ser pesados, pues yo creo que sí lo van a hacer, ¿no? Perdón. Estas premisas justo involucran aspectos, eso es lo que me parece a mí rescatable, como una buena área de oportunidad de los alternativos, elementos extrajurídicos, demasiados elementos extrajurídicos que emanan no solo de derechos humanos, sino, por ejemplo, de psicología, ¿no? Saberes populares, lo comentabas hace rato entre líneas, personas que no necesariamente, justo la ley nacional, la ley general, perdón, está también la ley nacional, ¿no? Que es en materia penal, incluso esta diferencia de voces acerca de las formas de mediación, ¿no? Las formas de intermediación, arbitraje, conciliación. Hay algunos han criticado al legislador de nuevo, precisamente por estas distinciones conceptuales, no hay una homogenización, digamos, no hay una sola línea argumental, se puede interpretar algunos como novedoso y para otros como en materia hasta regresiva, ¿no? O sea, si algo ya funcionaba, entonces, ¿por qué acuña sobre todo la ley general del 2024, de 26 de enero de 2024? Ese aspecto es pues como el punto de debate, o sea, para ciertas comunidades epistémicas, sobre todo esta terminología, y llama la atención lo que dices, ¿no? O sea, sobre la restricción, se abre más la posibilidad, ¿no? Pedagogos, psicólogos, docentes, cualquier profesión literal, en ese aspecto se abre la apertura, siempre y cuando se tenga la certificación de otro abogado, ¿no? Siempre hay una especie de equipo, siempre está una colaboración, porque esto adquiere, lo dice la misma ley, ¿no? Cualidad de cosas juzgadas. En ese aspecto es interesante. Los mismos códigos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por ejemplo, contempla la salida, lo que comentabas, ¿no? De la despresurización del sistema judicial, salidas alternas, ¿no? La misma Constitución, o sea, el Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan estas figuras, contemplan estas formas, que prácticamente se vuelven, pues, hacerse responsable del propio conflicto, que es una invitación a aceptar con responsabilidad estas cuestiones. O sea, es muy interesante esta apertura a lo no necesariamente jurídico, cuestiones de antropología, cuestiones de pedagogía, cuestiones de historia, cuestiones de psicología, cuestiones de sociología, están en los ámbitos más cotidianos, incluso algunos es un tema hoy en el presente digno de mención, la diferencia terminológica depende de las escuelas, ¿no? De la escuela, no sé, de Argentina, Colombia, España, México. México tiene una tradición muy fuerte, ¿no? La Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, el doctor Gorjón, París, en ese sentido son de los pioneros en todo. La Universidad de Guadalajara, desde luego, no es tampoco la excepción, son de los centros más prolíficos que ha dado este país en materia de medios alternos, junto con otros estados de la República, desde luego. Sin embargo, si es la producción científica del presente, los autores que están vivos y que producen acerca de esto, o sea, estas compilaciones, por ejemplo, no sé, la Universidad de Guadalajara o Tirant lo Blanche, que son quienes editan por lo regular estos textos de mediación, estas aperturas a nuevos discursos desde tu punto de vista, Carlos, estás más metido, digamos, en este ámbito, en tu praxis profesional, o sea, ¿cómo ves esta apertura? ¿Cómo ves estas facilidades que dan precisamente en apertura al discurso de derechos humanos y nuevas formas de entender la justicia, ¿no? O sea, por eso desde ahí el nombre, por métodos alternos, en ese sentido es muy interesante ver en la praxis, o sea, sobre todo para construir este imaginario, este ideario entre pues, la ciudadanía, prácticamente quienes no sepan, pues que lo vayamos aprendiendo juntos, ¿no? En ese sentido es muy interesante.
Sí, pues en este caso, sobre lo que comentas, perdón, em, creo que te puedo comentar dos cosas acerca de lo que estabas mencionando de los autores que se reconocen como incluso algunos pioneros, ¿no? Aquí en México. Por supuesto, sobre el doctor Gorjón, pues hay mucha literatura que los interesados pueden revisar y comprar en las librerías. En cuanto a Argentina, ya que mencionas el país, hay un autor que recomiendo mucho, si pueden buscar en internet o también en las librerías, alguna obra que se llama Raúl Calvo. Sobre este autor es también muy, muy interesante todo lo que ha revisado acerca del tema y lo que propone, ¿no? Volviendo a cosas más teóricas, sí se me hace muy interesante todo lo que mencionas porque eh, desde mi punto de vista te comento algo. A mí como abogado, cuando descubrí lo de la mediación, algo que me interesó es que con la mediación, el espíritu de todo este movimiento sería, en mi opinión, el empoderamiento de las personas para poder resolver sus conflictos, aunque no, no tengan, digamos, mucho conocimiento del derecho o incluso, aunque ya hayan eh, acercado, digamos, a su problemática a, a abogados, ¿no? Para que les pudieran ayudar en su controversia. El espíritu de todo este movimiento es ese, creo yo, es el de que las personas sientan confianza en que ellas mismas pueden resolver sus problemas, aunque, por supuesto, llevando a cabo una guía, como lo es precisamente la ayuda de un facilitador, y que en ese espíritu las personas sientan confianza ellas mismas en que sus propias propuestas de solución van a ser las que puedan o bien resolver un problema de una manera tajante, a lo mejor simple, o bien incluso, ya hablando más teóricamente, desde modelos de mediación, transformar no solo el problema en una solución, sino transformar la relación que hay entre las partes, por ejemplo. Eso tiene que ver con modelos de mediación. Por supuesto, en la teoría también hay que revisar cómo se desarrolla la mediación y un facilitador o un mediador tiene que entender muy bien cuál es el proceso, cuáles son las etapas, cuáles son las técnicas que puede utilizar. Pero eso obviamente pues no lo podemos resolver ahorita a lo mejor en esta entrevista, ¿verdad? O revisar. Es para otras entrevistas también, me imagino. Una última cosa que me gustaría mencionar es que en mi experiencia también, como te digo, cuando descubrí la mediación, yo vi que ese empoderamiento de las partes para que sientan confianza en resolver ellas mismas sus problemas, también tiene bases de estudio eh, de los principios jurídicos y del replanteamiento de qué es la justicia, ¿sí? Y qué significa la justicia. En ese sentido, en cuanto a la teleología, pues, del derecho, de las leyes, hay algo interesante que también comprendí, que es que una cosa es lo que en el sistema de derecho positivo, aquí en México o en cualquier otro país, se define como justicia, y otra cosa es lo que las personas entienden por justo, lo que es justo para su caso en particular. La mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, todos estos términos que mencionabas también, que causan mucha controversia y me imagino por qué, en cuanto a la diferencia de terminología, se supone que son métodos para ayudar a que las personas puedan resolver sus problemas de manera autocompositiva, ¿no? Por ellas mismas. Te mencionaría nada más ya para comenzar con la siguiente media hora de la entrevista, que hay una diferencia clave entre lo que es una mediación y lo que es una conciliación, y eso está contenido en la propia ley estatal, aunque también lo hace ver la ley nacional general.
En una mediación, el mediador lo que hace es ayudar a las partes a que ellos puedan proponer soluciones para su conflicto. Y en una conciliación, las partes le dan permiso al mediador, o en este caso, conciliador, para que el conciliador también, a partir de su conocimiento del problema, pueda aportarles propuestas de solución. Entonces, yo me acuerdo que cuando trabajé en el Instituto de Justicia Alternativa, sí hacíamos mucho esa diferencia y a las personas les decíamos que cómo podíamos funcionar. Casi todos elegían la primera de mediador, pero había otros que sí decían que mejor nosotros mismos les ayudáramos a proponer soluciones. Y ya si ellos estaban de acuerdo o no, pues las tomaban, ¿verdad? Ahora, esa es la diferencia clave, digamos, entre mediación y conciliación. Los otros términos, la verdad, a mí también se me hace que abundan mucho, pero no sé qué tanto ayuden a que la gente tenga más claro para qué funciona, ¿no? Como en la Ley Nacional General, por ejemplo, hablan de la asistencia colaborativa. Bueno, ahorita lo leemos para ver cómo dice específicamente, pero la verdad es que ese término no sé qué tanto pueda abonar realmente a que la gente tenga más claro cómo solucionar el problema, ¿no? Y en cuanto al arbitraje, bueno, ese sí está muy regulado desde hace mucho tiempo, sobre todo por el Código de Comercio, y se entiende, en mi opinión, más como un modelo de negociación directa, pero pues siempre que las partes hayan puesto esa cláusula arbitral en sus contratos, ¿no? No sé. Justo esta parte, sí, maravilloso, gracias. Esta me llama, es la lógica precisamente de los métodos alternos, lo llaman la autocompositividad de los conflictos, ¿no? No es la heterocompositividad, es decir, son las partes las que se vuelven responsables de su conflicto, todo lo que implica emocional, moral, cognitivamente, o sea, todo visto desde una manera holística, algo humano, demasiado humano, maravillosamente humano, creo que es el área de oportunidad que da precisamente los MASC frente a los mecanismos jurisdiccionales tradicionales, ¿no? Como lo conocemos de toda la vida del ordenamiento germánico romano mexicano, ¿no? O sea, la misma historia constitucional de México, el sistema codiguero y todas estas cuestiones, prácticas institucionales arraigadas incluso en la cultura popular, ¿no? En ese aspecto es algo muy interesante esta puesta en relación de estos métodos alternos, de esta digamos, flexibilidad discursiva de estos otros métodos. Me parece muy interesante precisamente el tipo de convenio, que es lo que se habla, por ejemplo, tú que estuviste en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, está desde la praxis, es algo que he estado como tratando de comprender últimamente, así como se habla, por ejemplo, para las personas juzgadoras o en general para operadores jurídicos en su amplia generalidad de responsabilidades civiles, penales o administrativas por ciertos cargos, ciertas acciones o omisiones. Lo mismo se empieza a hablar, por ejemplo, acerca de convenios defectuosos, ¿no? O sea, convenios que sean en contra de derechos humanos, convenios que sean en contra de derechos fundamentales, incluso aquí la distinción es más que tajante, ¿no? La interpretación constitucional de la que se parta. En ese aspecto es interesante, siempre lo hablaba con otros colegas, incluso te dices el doctor Francisco Ramírez, ¿no? Y un saludo, ¿no? Fran? En ese aspecto es interesante, siempre depende en el maravilloso mundo del derecho, el andamiaje filosófico del cual se parta y la interpretación hermenéutica, vaya, que se haga de los instrumentos jurídicos según se están utilizando, ¿no? En ese aspecto siempre va a depender, es algo muy interesante. Por ejemplo, la interpretación constitucional, lo hablábamos con otros colegas en otros foros, si es, no sé, un nuevo constitucionalismo latinoamericano, si es un garantismo, si es un nuevo constitucionalismo, precisamente esto y más la tropicalización o adaptación que estos supuestos tengan en nuestros ordenamientos jurídicos, en este caso lo vemos con la triada, ¿no? De las leyes, la ley general, la ley nacional y la ley estatal de justicia alternativa, o sea, en este aspecto hay distinciones terminológicas, hay distinciones territoriales, hay distinciones semánticas. Esto, para quienes no estén tan familiarizados, es un ejercicio hermenéutico muy interesante, empezar a hacer estas particulares, pero la pregunta aquí es acerca de la elaboración de los convenios, tú como usuario, ¿no? Como operador jurídico de esta misma novedad, digamos, discursiva en el ordenamiento mexicano,
qué tipo de responsabilidades pueden incurrir las personas facilitadoras o los abogados colaborativos. En ese sentido, es si se trata de responsabilidades civiles, penales o administrativas y cómo funcionan, ¿no? O si no aplica este mismo terminología por analogía y extensión a los métodos alternos, ¿no? Porque hay un debate interesante, se adquiere o no cosa juzgada y se necesita fe pública de un tercero, en este caso, de un notario, ¿no? Ese es otro de los debates que creo que están en la mesa, sobre todo esta pluralidad semántica de los alternos. Fíjate que en ese caso que mencionas de las sanciones en caso de que un mediador en el sistema estatal o un facilitador en el sistema general nacional, ambas leyes tienen su apartado, digamos, su articulado, en donde mencionan no solamente cuáles son los deberes, sino también cuáles son las responsabilidades y también las sanciones. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo en la Ley de Justicia Alternativa del Estado, en cuanto a las sanciones, son administrativas, es decir, el alcance de las sanciones que propone la ley, o mejor dicho, que establece la ley estatal, es administrativo, como por ejemplo, que el mediador pueda ser retirado de su certificación, pues se le pueda revocar la certificación. Sin embargo, no existe mayor ámbito de aplicación de sanciones como si pueden ser las penales en las que pueda incurrir el mediador, ¿no? O también, pues, alguna sanción de tipo civil, que yo pienso, por supuesto, que cualquier persona que haya hecho una mediación con muchos defectos y que eso le cause problemas a los usuarios, pues yo me imagino que los usuarios, independientemente de que a lo mejor puedan, ante el juez con el que quieran ejecutar el convenio, puedan echarlo abajo el convenio, si es que lo pueden hacer. Independientemente también tienen la opción, por supuesto, y el derecho de demandar o denunciar al mediador, ya sea por algún delito que se pueda configurar en el caso de la denuncia o por algún, digamos, algún detrimento a su patrimonio que le pudieran haber provocado a los usuarios y de manera civil demandarlo al mediador. Pero la verdad es que en la ley estatal menciona muy poco acerca de cuáles serían las penalidades, excepto, por ejemplo, la revocación de la certificación, ¿no? Y en cuanto a la Ley General Nacional, fíjate que justo estaba anotando que el artículo 57 menciona algo interesante sobre los derechos de las partes y el artículo 59, los deberes de las partes, o sea, de los participantes, de los usuarios. Y en cuanto a los facilitadores, es el artículo 95 el que habla sobre el alcance de los actos que realiza el facilitador. Pero también lo habla de una manera bastante simple, o sea, muy, muy general. En otros artículos menciona que también las sanciones serían quitarle la revocación, mejor dicho, revocarle, perdón, la certificación. Entonces yo me imagino que aunque esas sanciones contenidas en ambas leyes pues son casi meramente administrativas, pues las personas, los usuarios tienen en todo momento el derecho de demandar o denunciar la mala praxis de un facilitador o un mediador, ¿no? Justo en el artículo 47 de la Ley General, las causales de suspensión y revocación de la certificación, ¿no? Eso implica tenerla previamente, ¿no? O sea, en ese aspecto es interesante la misma lógica discursiva del legislador, en este caso la Ley Nacional, es esta ley del 2024, ¿no? Del año pasado, en ese aspecto, principio del año pasado. Y volviendo a este mismo problema, este mismo tema, se habla más de las responsabilidades, qué tipo de responsabilidades puede llegar a tener. Otra que me llama mucho la atención estudiando este tema de los alternos, los métodos alternos y el amparo, por ejemplo, ¿no? Si adquiere cualidad de cosa juzgada, entonces puede presentar un amparo, o sea, estoy inconforme con esta resolución, con este convenio, o sea, porque lo que marca la ley es que la persona facilitadora cuando se trata de abogado colaborativo, pues puede hacerlo él mismo, ¿no? En ese sentido, ante el instituto, hay un registro nacional, ese registro se lleva y tal, o sea, esa es como
en eso coincide, ¿no? Como este mandato de optimización. El problema siempre con todo esto es la operatividad fáctica, ¿no? O sea, el tema del cumplimiento, la ejecución y la forma en la cual se desarrolla todo esto, porque está impecable o no, en la crítica que hacen muchos al legislador siempre, ¿no? El tirano legislador, el malvado legislador en ese aspecto, este diálogo entre poderes, ¿no? Entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, prácticas de buen gobierno, políticas públicas por parte del Ejecutivo, lo que se espera, ¿no? Al del deber ser. En ese aspecto del legislativo, pues que legisle de acuerdo a los fenómenos y tal cual el judicial que ejecute, ¿no? El que tenga la capacidad del cumplimiento de la sentencia. En este caso, esta figura que lleva los convenios de autocompositividad a cualidad de cosa juzgada, ¿no? Esta cualidad ontológica, o sea, de un convenio, o sea, como cualquier convenio, o sea, el diálogo humano, o sea, que esa es la apuesta por la coherencia en tiempos caóticos. Creo que me parece esta reforma cultural, educativa, con perspectiva de cultura de paz, derechos humanos, ahí depende siempre el enfoque, ¿no? O sea, quienes dicen, si hablan de cultura de paz, huye, si hablan de cultura de paz, allí es, ¿no? O sea, esta diferencia de opinión que hay acerca de este fenómeno Galtung y compañía se vuelve sumamente interesante, Carlos. Sí, fíjate que en el sentido de lo que preguntas acerca de la categoría de ejecución de un convenio, es interesante mencionar lo siguiente. Yo escuché muchas críticas al respecto, pero en un sentido, vamos, positivo, como para poder entrar al debate. Y yo considero también que es importante la crítica al respecto de lo siguiente. Mira, en la teoría de la mediación de los métodos alternativos, en realidad, lo importante es el proceso de la mediación, de tal manera que las partes puedan, como te digo, no solamente llegar a un acuerdo para solucionar un problema, sino también resolver incluso la relación que tenían antes entre ellos y que después tuvo un problema que hizo que se rompiera la relación, por ejemplo. De esa manera, si las personas participan, y se supone que esto es el espíritu pues de la autocompositividad, si las personas participan en el mismo proceso de la solución de su problema, van a sentirse más empoderados y además también más comprometidos a cumplir sus propias propuestas de solución. De tal manera que, según el espíritu y acorde al espíritu de la mediación y los métodos alternativos, los convenios no tienen la finalidad o no deben de tener la finalidad de que se tienen que cumplir bajo una ejecución, sino que los convenios son solamente una especie de garantía por si acaso la mediación no resultó suficiente como para que las personas por sí mismas solucionen su problema y además acaten sus propios acuerdos. En ese sentido, la crítica sería, si estadísticamente vemos que la ejecución de convenios aumenta, es decir, que la presentación de convenios para ejecutar aumenta cuando se lleva a los tribunales, pues entonces, ¿qué está pasando con el procedimiento de la mediación? Que no está funcionando. Porque entonces solo funciona como una forma rápida de hacer una negociación, pero de todas maneras las partes ya saben que no van a cumplir. Entonces, ese no es el espíritu de la mediación, ¿sí? Ese no es el espíritu de los métodos alternos. Ahora bien, en nuestro sistema jurídico mexicano, la crítica que, como tú mencionas, a los legisladores es que, si tú te fijas en ambas leyes, y yo las he estado revisando precisamente para la entrevista, se centran mucho en cómo de manera jurídica se va a llevar a cabo todo el proceso. Y luego, además, aunque es importante, por supuesto, pero además también se centran mucho en explicar y en dejar claro que los convenios tienen una cualidad ejecutoria. Y en este sentido, te comento lo siguiente. En la ley estatal, se tiene que presentar por escrito al Instituto de Justicia Alternativa el convenio, ya sea ahí mismo público o privado. Los mediadores, tanto públicos como privados, presentan el convenio firmado. Hay hasta
triplicado o cuadruplicado, no recuerdo bien, de los convenios. En esta, si te fijas, en este afán a lo mejor hasta burocrático, y tienes que presentarlo al Instituto de Justicia Alternativa. Y el instituto es el que le da la validez y sanción, así lo menciona la ley estatal. Entonces eso le da homologación a categoría de sentencia. Acá en la ley general nacional, lo que yo veo es que lo tratan de hacer un poco más dinámico, lo que me parece bastante bueno. Y lo que mencionan es que una vez que ya esté instalado el Sistema Nacional de Convenios, con que el facilitador, ya sea público o privado, lo inscriba, supongo que en línea, y suba los documentos al Sistema Nacional, prácticamente, como decimos los abogados, ipso facto, ya tiene una categoría de sentencia ejecutoria. Eso es algo interesante que me parece que menciona la ley nacional y en contraposición a todo el procedimiento tan burocrático y de papeleo que hay en la ley estatal, ¿no? Esto me parece una mejora muy interesante. Vamos a ver cómo funciona el sistema nacional, ¿no? Esta es una crítica muy interesante que yo he escuchado de uno de mis maestros, Santiago Quirós, ¿no? Me manda un saludo de un mediador privado, precisamente, acerca de nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y parece que obliga a lo imposible esta ley, ¿no? Sobre todo el problema de la e-justice, no solo en materia civil, penal en general, ¿no? En el materia del MASC no es la excepción, por ejemplo, ¿no? Si se dan estas complementariedades y supletoriedades entre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes, esta triada, ¿no? Que estamos jugando ahora con la general, con la nacional y con la estatal del estado de Jalisco, esta aparente, así dicen también los sabios, ¿no? Prima facie, ¿no? El tema a primera vista, o sea, parece que no están homogenizadas, ¿no? Que una dice una, otra dice otra cosa, y al final, incluso la más fuerte y feroz crítica a esto es las figuras mismas de los métodos alternos, ¿no? O sea, no hay, digamos, una unificación conceptual sólida, clara, y aquí pues es cada paladín con su justicia, cada loco con su tema, o sea, en ese aspecto se vuelve un problema semántico interesante, sobre todo si adquieren estos convenios como un contrato, ¿no? De contractual clásicas en ese sentido, como cualquier otro convenio, la voluntad de las partes, todos los principios jurídicos que están en ello involucrados, el debido proceso y la legalidad, todo aquello, con temas de derechos humanos, ¿cómo adquiere esta, digamos, maravillosa transubstanciación a cosa juzgada, ¿no? Que esa es la crítica. O sea, porque aquí se habla mucho de que pueden ser a leoninos a modo, ¿no? Las malas mañas, los malos modos, siempre esta tentación demoníaca se ha criticado, ¿no? Lo sabrás tú mejor desde este punto de vista de la experiencia. Y la otra cuestión más interesante, la distinción entre público y privado, ¿no? En ese aspecto, este tema, o sea, como encajando estos temas, porque son temas muy progresivos, sobre todo el tema, un poquito adelantándonos a la participación que harás en el coloquio, este encuentro internacional, la mediación medioambiental, ¿no? La mediación territorial, o sea, de todos los temas, o sea, uno de los más progresistas, ¿no? De los más recientes, y eso lo vuelve, por un lado, difícil y por otro lado necesario. Difícil porque, bueno, es tan nuevo, pero tan nuevo que no hay una unificación conceptual, o sea, se parte de hipótesis, en ese sentido nos compartirás ahora tu experiencia como investigador, como operador jurídico, esta doble dimensión, ¿no? Lo dicen algunos, desde mi forma de entenderlo erróneamente, los teóricos de los prácticos, los mejores prácticos son en el fondo los mejores teóricos, de mi parecer. En ese aspecto, es estas argumentaciones, no sé, al respecto, Carlos, este diálogo, esto muy interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, fíjate que ante lo que mencionas, pues, sobre la cantidad de terminología también, que además parece que, aunque dicen las leyes que provocan la armonía, de todas maneras, sigue existiendo la diferencia y la multiplicidad de terminología. Se me hace muy interesante. Te puedo comentar, si gustas, incluso ya entrando en la lectura directamente comparada de la ley general con la estatal, sobre los primeros artículos de cada ley, ahí es donde, como dicen el dicho, infancia es destino, y desde los primeros artículos tú te das cuenta a qué le está tirando cada ley, ¿no? ¿Cuál es la dirección que
que va a agarrar y qué es lo importante para cada ley. Yo te menciono algo muy interesante. Fíjate, primero, en la ley estatal, de los primeros artículos, menciona en los primeros 4 los principios, los valores sobre los que se basa toda la ley, ¿no? Esos principios, esos valores, son bastantes, son muchos, son más que en otras leyes estatales. Y en cambio, la ley general que se aprobó en 2024, la nacional, los menciona, pero como hasta la mitad de toda la ley. Entonces, yo te podría decir, solo como introducción, pues a ir leyendo de manera comparada una y otra, que la diferencia del enfoque en las leyes en Jalisco enfatiza la formalidad, la sanción y la elevación de los convenios a sentencia ejecutoria. Sin embargo, desde el inicio, algo que se me hace muy bueno es que menciona cuáles son esos principios sobre la cual va a desarrollar toda esa formalidad. Es curioso. Es muy formalista, pues. En cambio, la Ley General Nacional, que se aprobó en 2024, desde los primeros artículos lo que menciona es que se aboca a precisamente armonizar, así dice, pues todo lo que tiene que ver con mediación a nivel estatal, en toda la federación, y además se enfoca mucho también en las nuevas tecnologías y cómo se debe de entender la mediación ahora, que me imagino que lo que quisieron hacer en cuanto a los motivos, pues, de esta ley, es que sea más dinámico todo el proceso de una mediación, incluso a niveles hasta llegar a la mediación en línea. Hay un capítulo específico de la ley general que habla sobre la mediación en línea, y desde el principio de los primeros artículos ya vemos que menciona el Sistema Nacional de Convenios y la plataforma digital también de personas facilitadoras. Entonces, si tú te fijas, desde el inicio, la Ley General Nacional, en mi opinión, lo que busca es una entrada de todas estas ideas de vanguardia, ¿no? Progresistas. Se me hace muy buena apuesta. Sin embargo, lo que me llama la atención es, como te digo, que hasta la mitad de toda la ley prácticamente menciona los valores y principios sobre los que se basa una mediación. Y si gustas, mira, te voy comentando, pues, y voy viendo aquí. El artículo 1 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias menciona, pues, como todas las leyes, que todo es de orden público e interés social, ¿no? Y observancia general. Eso, pues, ya sabemos que es, obviamente, pues, de cajón, porque es un pilar fundamental de las leyes, ¿no? Segundo, dice, los mecanismos alternativos de solución de controversias que prevé esta ley son aplicables por conducto de personas facilitadoras en el ámbito público y privado. Esa distinción que mencionas, ¿no? De lo público y lo privado. Muy interesante. Aquí en Jalisco, la ley también lo menciona, que hay mediadores públicos y privados. Yo sabía que en otras leyes estatales no hay mediadores privados, solo hay mediadores públicos y solo lo pueden hacer los poderes de justicia, ¿sí? Por ejemplo, en Baja California yo sabía que solo el Estado puede hacer mediación. Sin embargo, en otros estados, como en el Estado de México, también desde un inicio, en su ley prevé que haya mediadores públicos y privados. Hay estados, pues, que lo manejaban así, y hay otros que solamente había mediación pública. Luego, dice, así como personas abogadas colaborativas. Yo entiendo esto de abogado colaborativo, que en la ley estatal también se menciona, como todo, ¿no? Tanto las partes pueden traer a sus abogados, y los abogados, sin embargo, en la ley estatal dice que solo pueden participar escuchando y argumentando y ayudándole digamos, con consejos a su cliente, pero no en la mediación, sino que tiene que hacerlo aparte. O sea, en la mediación, en el proceso, según la ley estatal, las dos partes están con el mediador. Y si uno de ellos dice, oye, quiero consultarlo con mi abogado, lo puede hacer, pero tiene que salir afuera a consultarlo con su abogado. Me imagino que ya que entendamos mejor los lineamientos
que van a surgir de la ley general de Musk, ahí también van a poner cómo van a funcionar los abogados colaborativos. Pero me imagino que va a ser algo parecido. Luego dice, certificados para dichos efectos por los poderes judiciales, federal o de las entidades federativas, así como los tribunales de justicia administrativa federal y locales. Ok. Artículo 3 dice, los mecanismos alternativos previstos en esta ley y las locales o federales que correspondan podrán tramitarse mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. Ahí está luego. Mientras que en el artículo 4 en la ley estatal menciona los valores, aquí en el artículo 3 ya menciona el formato. Y el formato va a ser con tecnología, información, comunicación, sistemas en línea, dice. Se me hace muy avanzado, pero ahí te da el norte de hacia dónde va la ley, ¿no? ¿Qué es lo que le importa a esta ley, pues? Ahora bien, artículo 4 dice, son mecanismos alternativos de manera enunciativa y no limitativa, negociación colaborativa, mediación, conciliación, arbitraje. De los que ya te había comentado, la diferencia entre mediación y conciliación, pues me queda claro. Es muy parecido lo que menciona a la ley estatal. El arbitraje, pues, de explorado derecho ya sabemos lo que es, porque el Código de Comercio lo estableció desde los 90s. Y sin embargo, hay otras dos que son novedosas, al menos en cuanto a la comparación con la ley estatal, que son la negociación y la negociación colaborativa. Aquí en negociación dice el proceso por virtud de la cual las partes por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo. Ahí sí yo no sé exactamente cómo lo estén entendiendo los legisladores, pero supongo que dos personas hacen un acuerdo entre ellos, lo redactan y a lo mejor van con un mediador privado y le dice, oye, fírmanos este convenio que hicimos nosotros, nada más dinos si hay cosas ilegales o no, pero esto es lo que queremos. O sea, ellos mismos, como dice aquí, con o sin intermediarios. Supongo que a eso se refiere, no lo sé. Luego, el segundo dice negociación colaborativa, el que te llama la atención. Dice, es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y, si fuera necesario, el apoyo de terceros. Se me hace muy amplio, porque este término de abogados colaborativos, pues es el que menciona justo el artículo segundo, y aún así no sé si se están refiriendo ya directamente a la persona facilitadora o no. Y además dice apoyo de terceros. En la ley estatal sí se permite. Es decir, entre los derechos que tienen las partes y los mediadores, se permite que, por ejemplo, un abogado que esté viendo un asunto de ingenieros, pues él mismo diga, ¿saben qué? Como para mantener la neutralidad como principio, pero yo necesito saber también sobre aspectos técnicos de ingeniería, pues yo voy a consultar a un ingeniero, ¿sí? Eso se puede hacer. Y sí lo hicimos varias veces en la justicia alternativa estatal. Bueno, fíjate, apenas vamos al artículo 4 y ya nos menciona, la verdad es que sí, no lo había visto desde el punto de vista tuyo, pero nos menciona varios términos que no sé si resultan suficientemente claros o te van diciendo qué es lo que va a hacer cada quien, ¿no? Adelante, perdón. Justo esta perspectiva, Carlos, como operador jurídico que has colaborado precisamente en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, estas diferencias de opinión, o sea, la ley nacional, la ley general, que es esta triada, ¿no? Ley general, ley nacional, la ley general pues, es prácticamente esta que estamos leyendo, la ley nacional es la de controversias penales, ¿no? En ese aspecto, ahí lo mismo, o sea, tiene diferencias de opinión, tiene diferencias terminológicas, tiene incluso diferencias procesales, tiene obliga a lo imposible, ¿no? Esta justicia algorítmica y justice,
O sea, alguien, por ejemplo, este afán de sí, el progresismo tal, incluso los mismos códigos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles contemplan algunos de los artículos esta misma figura, ¿no? O sea, la persona juzgadora está obligada a todo, ¿no? El juez Hércules, famoso de Dworkin, que sabe todo y puede todo, domina todas las ciencias, domina todas las artes. En ese aspecto se pierde que es una persona humana, demasiado humana, ¿no? Como cualquiera de todos nosotros. En ese aspecto es interesante, por un lado, esta apertura que dan estas leyes, esta triada de las leyes acerca de la posibilidad de que no necesariamente personas abogadas puedan formar parte. Hay cierta restricción, me llama la atención, ¿no? O sea, el no estar condenado por delito doloso alguno, o sea, supongo que es el tema de la carta sinalagmática, el tema de la violencia de género y de este tema de el deudores alimenticio, ¿no? En ese sentido, esta es otra condición sine qua non. Otra de la que se ha criticado precisamente es la de la extranjería. O sea, muchas personas extranjeras no pueden ejercer esto sobre todo en la ley nacional, esto está en el artículo 40, estas como causales, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos hace rato de la sanción, los tipos de sanciones penales, administrativas, parece que lo más elevado que puede es la revocación, ¿no? De la certificación, o sea, tú ya no puedes ejercer esto, por lo tanto, pues ya, o sea, acredita ciertas sanciones, incluso las leyes prevén, ¿no? Las mismas 3 leyes prevén distintas causales, por ejemplo, las cuales procede esto. Yo creo que el tema es fascinante, o sea, esta lectura comparada de estos ordenamientos jurídicos, los 3 vigentes, ¿no? Desde luego, este tema, así como pasa, por ejemplo, con la polémica que se ha generado en Jalisco, específicamente en materia procesal, acerca de los códigos, ¿no? El Código Civil de Jalisco, el Código de Procesos de Jalisco, o sea, la paulatina erupción del Código Nacional, o sea, lo mismo aplica en algunos operadores jurídicos que tengo entendido, se opera todavía con el local, ¿no? En ese sentido, no sé si el Instituto de Justicia Alternativa sea desde luego la excepción a esta norma o en qué va, ¿no? Desde la experiencia que tienes, que has tenido como operador jurídico, me parece interesante acerca de los temas, ¿no? O sea, si hablamos, no sé, de temas estadísticos, o sea, lo más litigado, dicen algunos, por ejemplo, no sé, el doctor Miguel Carbonell, la materia más litigada en México es la materia familiar, ¿no? En ese aspecto, o sea, si llevamos la materia familiar como marca el código en el artículo 3º a métodos alternos y para eso está mediación privada pública, entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? O sea, como el tipo de asuntos, Carlos, sobre todo para aterrizando con el tema que vas a estar en el Congreso, o sea, prácticamente la mediación territorial, mediación ambiental, o sea, esto se ha llevado en el IJA, o sea, a propósito de fenómenos novedosos y cosas raras y nuevas, ¿no? En ese aspecto, porque una cosa es decirlo bonito y otra cosa es aplicarlo en sus letras, o sea, creo que es uno de los problemas que tenemos en México, o sea, en general es interesante, ¿no? En materia penal, mercantil, médica, o sea, medioambiental, ¿no? En ese aspecto, desde la realidad. Gracias. No, al contrario, en ese aspecto del tema que voy a tratar, pues, en el congreso que me invitaste, te propongo que dejemos en suspenso a nuestro auditorio para que lo descubran de ese día sobre dónde se llevará a cabo una mediación ambiental, ¿no? En el IJA o en los sistemas federales estos, ¿no? De convenios. Pero sí, estoy muy de acuerdo en que es verdad, no resulta suficientemente claro para la ciudadanía, incluso para los propios operadores del derecho, ¿no? No sé si tengamos tiempo, tú dime. ¿Sí? Ok. Pues pudiera seguir, si gusto, puedo avanzar sobre el primer capítulo, si gustas, para no extenderlos, porque la verdad es que la comparación sería muy extensa. Adelante, el tema es poner, por ejemplo, digamos, a mí me parece fascinante ¿cómo decirlo? Diferencia, esto lo toma de la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica del siglo XX, XXI, la multivocidad y la univocidad, pareciera que no hay ni lo uno ni lo otro, o sea, en ese sentido, no hay una sola tendencia, una sola marca, esto se ve desde 2 formas tajantes desde el punto de vista metodológico,
La diferencia en las leyes, estamos haciendo este ejercicio comparativo, la ley general, la ley nacional y la ley estatal de métodos alternos, o sea, tienen diferencias interesantísimas. Sí. La cuestión de cómo está distribuida, pensada, de manera terminológica, de manera procesal, eso por un lado. Y la otra, las comunidades epistémicas que producen el conocimiento acerca de esto, ¿no? O sea, la cuestión del legislador, otra vez, o sea, la cuestión de la interpretación que ha tenido, no sé, la Suprema Corte, la UNAM, o sea, los círculos, la Autónoma de Nuevo León, ¿no? La Universidad de Guadalajara, incluso fuera del contexto nacional mexicano, cómo se está haciendo mediación en otras partes del mundo, cómo están interpretando estas pautas convencionales, constitucionales. Es un fenómeno interesantísimo, pero sí, adelante, o sea, bienvenido seas en ese aspecto. Gracias. Bueno, de todas maneras te comento que a lo mejor en unos 10 minutos se acaba la batería, no, en menos. Me voy a conectar rápido a la corriente eléctrica, ¿eh? Permíteme. Sí, adelante. Mientras pues, vamos pensando con esta premisa, o sea, no hay que preocuparse. En ese aspecto, la irrupción prácticamente del discurso, esto me parece un problema a mí digno de mención en el siglo XXI, sobre todo por dos cuestiones: la irrupción del discurso de los derechos humanos a todas las ciencias, en este sentido jurídicas y sociojurídicas, y por otro lado, la transdisciplinaridad que ello implica. O sea, en este aspecto están involucradas personas ahora, por ejemplo, el tema de la e-justice, el acceso a las tecnologías de la información, o sea, prácticamente esta apertura a las ingenierías, a las tecnologías computacionales, ¿no? Las tecnologías teorías computacionales de la mente, incluso otro tipo de cuestiones ahora, neuroderechos y cuestiones como la autonomía de la IA, hay un montón de problemas ontológicos y epistemológicos interesantes. El tema, por ejemplo, también de la irrupción de la política en el derecho, basta pensarlo esto como los Musk, el gran terreno fértil de posibilidades sociojurídicas en tiempos de potencial o actual regresividad en materia de derechos humanos procesales, y finalmente el tema de la certeza jurídica, ¿no? El debido proceso y la certeza jurídica, con toda la polémica a favor o en contra, o ninguna de las anteriores, o todas las anteriores en torno a la polémica, insisto, reforma al Poder Judicial, ¿no? Esta histórica reforma al Poder Judicial, eso es interesante, Carlos, en ese sentido. Sí, realmente lo mencionas bien, y yo creo que al principio pues lo decíamos, ¿no? Y lo he escuchado de muchos juristas, pues, o sea, no es a lo mejor una cuestión directamente crítica hacia la política mexicana actual. Sin embargo, pues, lo que va a suceder con el cambio del paradigma de la elección democrática de jueces y todo eso, pues va a traer muchos cambios que a lo mejor van a incluso ralentizar, pues, como te digo, mucho los juicios. Se van a volver muy pesados para la ciudadanía en cuanto al esfuerzo de aguantar el tiempo en un juicio, y también el de pagar abogados, pero también pues la cuestión emocional le va a pegar mucho a las personas, pues porque saber que estás en una pelea, o sea, litigando, no es desde el punto de vista psicológico pues el mejor estado de un ser humano, ¿no? O sea, que estás pendiente de que te van a afectar en tus derechos o que tú vas a ganar tus derechos. Todo eso es muy desgastante, pues. Algo que también me llama la atención, Omar, es que mencionas efectivamente sobre cuestiones tan progresistas que intentan las leyes ahora, ¿no? O mejor dicho, los legisladores. Y otra vez vuelvo un poco a lo que mencionaba hace rato, que desde el tercer artículo de esta ley ya te menciona que todo va dirigido a la importancia de las tecnologías. Sin embargo, hasta donde yo pude revisar de la ley general, lo novedoso que menciona es que va a haber un sistema nacional de convenios y una plataforma nacional para las personas facilitadoras. Sin embargo, estamos en pleno comienzo y auge de la inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, ¿Cómo va a suceder la integración que va a ser inminente, me imagino, de las personas facilitadoras que a lo mejor quieren utilizar inteligencia artificial para proporcionar sus servicios de mediación en línea? Es algo que me puse a pensar y digo, ahí hay un derrotero, o sea, amplísimo, ¿no? Para
para ver cómo va a armonizar el mediador virtual, digamos, por así decirlo, su actividad con lo que dice esta ley, ¿no? Es muy interesante. Mira, adelantando un poco a la comparativa de los artículos, en el que sigue el artículo 5, nos menciona, ¿no?, sobre las acciones preventivas. Y dice, para efectos de esta ley se entenderá, es muy interesante todo este glosario de términos acerca de lo que mencionas. Dice, acciones preventivas son obligaciones de dar, hacer o no hacer solicitadas por algunas de las partes, acordadas conjuntamente entre la persona facilitadora o persona abogada colaborativa, desde el inicio del procedimiento hasta la eventual celebración del convenio. En ese sentido, lo que te puedo comentar es que sobre lo que entiendo acerca de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, pues se refiere, por supuesto, me imagino, a lo que se puede mediar, negociar o sobre lo que se puede arbitrar en un proceso de MASC, ¿no? En la ley estatal, te comento que algo un poco más claro, creo yo, ahí sí que se me hace más fácil de entender, em, remite directamente a que las cosas que se pueden mediar o sobre lo que se puede hacer mediación, remite directamente al Código Civil y dice que todo aquello que es susceptible de transacción judicial es susceptible de mediación. Entonces ya desde ahí te pone que si quieres saber si tu problema se puede llevar a cabo como mediación ante el IJA o ante un mediador privado certificado por el IJA, consultes el Código Civil y veas todo lo que es posible hacer en cuanto a la transacción, pues eso se puede mediar también, ¿no? También menciona la ley estatal que lo que tiene que ver con lo mercantil, con la materia mercantil, también se puede llevar a cabo. Sobre lo penal, hay un catálogo de delitos que se puede mediar, pero la verdad es que actualmente la mayoría de las personas directamente en fiscalía pues se remiten a la ley nacional que mencionas en materia penal sobre los métodos alternos y ellos son los que hacen con un listado más amplio de delitos y además con más dispositivos, digamos, en la ley, la mediación penal. En la actualidad creo que ya es muy poco lo que se hace de mediación penal con la ley estatal de mediación. Entonces, bueno, la ley estatal, como te digo, menciona de manera un poco más comprensible, me imagino yo, para los abogados, por lo menos, que todo aquello que es susceptible de transacción es susceptible de mediación. En cambio, acá menciona esto, ¿no? Obligaciones de dar, hacer o no hacer. Pues eso remite a la teoría jurídica y es mucho más original y más amplio, ¿no? Luego dice, Centro Público de Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, ¿qué significa, no? Órgano del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas facultados para el ejercicio de los mecanismos alternativos. Bueno, supongo que obviamente va a haber órganos a nivel federal o si tú eres un mediador, o mejor dicho, un facilitador, pues vas a poder ejercer en un centro privado que esté facultado por la federación. No sé si directamente la federación te va a otorgar como esa cualidad, o como dice aquí, a través del Poder Judicial Estatal, tú lo pidas y te lo otorguen. De todas maneras, en ese sentido, la ley estatal pues ya contempla cómo puedes hacer tu propio centro de mediación aquí en Jalisco. Luego dice la fracción tercera, Centro Público de Mecanismos Alternativos. Ahí sí directamente dice órgano especializado de los tribunales de justicia administrativas federal y locales. La siguiente fracción dice Centro Privado de Mecanismos Alternativos. La sede para la atención de mecanismos alternativos a cargo de personas facilitadoras privadas. Bueno, la siguiente fracción, certificación, ¿no? El documento mediante el cual se hace constar la autorización de las personas facilitadoras, ya sea públicas o privadas. Dice también aquí este otro término, el que ya vimos que desde el principio decía también la ley, personas abogadas colaborativas. O sea, aquí por lo que podemos entender entonces dice, hay una distinción.
personas facilitadoras públicas o privadas, así como personas abogadas colaborativas. Deben de tener ese documento para su intervención en mecanismos alternativos. En cuanto a la ley estatal, no importa que un abogado que colabore en una mediación no tenga una certificación. O sea, tiene que haber un mediador certificado y se puede apoyar con un abogado. Pero no sé si la ley general lo entiende que también los abogados colaborativos deben de tener ese documento. Hay que revisar los lineamientos que vengan a partir de esta ley, que por cierto ya me di cuenta que salieron publicados en junio de este año. Es cuestión de echarse un clavado a la página del Consejo de la Judicatura Federal, creo, y allí están. Dice Consejo de Justicia Administrativa, pues es el Consejo Nacional. Me imagino que es como el órgano que determina pues todo lo que va a suceder, ¿no? Con los medios alternos a nivel federal. Consentimiento informado. El acuerdo en el que se plasma la manifestación de la voluntad de las partes respecto a la participación en los mecanismos alternativos. Fíjate aquí, en cuanto a la ley estatal, tenemos lo que se llama un pacto de confidencialidad. Y ahí en ese pacto de confidencialidad viene precisamente lo del consentimiento informado. Es previo, se hace previamente a la mediación. Por fin viene ya después el documento estrella, ¿no? Que mencionan aquí, el convenio. Documento físico o electrónico en el que se hacen constar los acuerdos de las partes y que pone fin parcial o totalmente a las mismas o previene futuras. Esto es muy novedoso porque en cuanto a la ley estatal, pues solamente es un documento físico. Tiene que ser precisamente en papel. Y aquí ya menciona directamente que puede ser electrónico. Entonces, me imagino que si es electrónico, pues, o una de dos, o las partes firman y luego se hace una copia en archivo electrónico para subirlo al sistema nacional, o supongo que va a ser válido que firmes con tu firma electrónica, por ejemplo, la que te da el SAT. Puede ser, ¿no? Ley general, pues se refiere a esta ley, mecanismos alternativos, procedimientos no jurisdiccionales, que son los que ya vimos que menciona antes la propia ley, ¿no? Partes, las personas físicas o morales que intervienen en la mediación y la solicitan. Eso es también igual en cuanto a la ley estatal. Aquí ya menciona por fin la definición de lo que es la persona abogada colaborativa. Dice, aquella persona que cuenta con la patente para ejercer la profesión de derecho a abogacía certificada en términos de esta ley, que participa en conjunto con las partes mediante un proceso de negociación colaborativa, con el fin de encontrar soluciones beneficiosas por las mismas. Pues antes habíamos visto que hay una definición exacta, según la ley, de lo que es una negociación colaborativa. No sé si a lo que se refiere este apartado es que solamente en cuanto a ese método puede participar y los otros no. No lo sé. Es decir, hay que revisar, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque después dice, persona facilitadora. La persona física certificada para el ejercicio público o privado, cuya función es propiciar la comunicación y aveniencia para la solución de controversias. Tiene que tener su certificación, me imagino, también, conforme a los lineamientos de la ley. Menciona algo interesante. Hay un método que se llama justicia restaurativa. Es toda una teoría y un método también. Y aquí esta ley sí lo menciona directamente desde el inicio, en estos primeros artículos. Dice procesos de justicia restaurativa. Conjunto de sesiones, intervenciones metodológicas multidisciplinarias, especializadas, enfocadas en gestionar el conflicto mediante el reconocimiento de su existencia y los daños que generan, así como la identificación de necesidades de las partes. Dice algo más que me parece ya bastante más amplio, que dice en su momento de vida, sus mutuas responsabilidades, o sea, y finalmente dice, con la finalidad de adoptar y acordar el despliegue de conductas enfocadas en reparar los daños y prevenir futuros. La verdad es que un proceso de justicia restaurativa, hasta donde yo pude estudiarlo, que no ha sido mucho, es toda una teoría casi paralela o aparte a la mediación.
Y como dice aquí, pues está enfocado en hacer una especie de reparación, pero como te digo, desde un espíritu más personal y de, de hacer conciencia en las partes de cuál es su problema, por qué se produjo, qué pueden hacer para restablecer la relación, todo eso, ¿no? Entonces, para mí eso es un método bastante aparte y específico, o sea, diferente de la mediación. Hay algo súper novedoso también, el que sigue el concepto de proceso de justicia terapéutica. Esto sí me parece increíblemente novedoso. Herramientas metodológicas, dice, e interdisciplinarias aplicadas en el abordaje y resolución de conflictos mediante acompañamiento, guía e interacción de agentes terapéuticos. Directamente yo me imagino que remite a los psicólogos. Debe de ser y además a lo mejor a los psicólogos que hacen terapia clínica, me imagino. Entonces, esto sí me parece completamente novedoso. No sé cómo lo vayan a estructurar, incluso habrá que ver los lineamientos, pero me parece eh, muy, muy progresista y nuevo. Habrá que ver cómo funciona. Yo imagino que bien, porque algo de lo que yo hablo mucho con mis colegas es que yo aprendí mucho de la psicología que nos dan como materias en la instrucción de la mediación. Aprendí tanto que yo creo ahora que los psicólogos son los mejores, sí, complementos eh, para la mediación. Eh, Incluso en el Instituto de Justicia Alternativa hay mediadores que son abogados o de cualquier otra materia, pero hay psicólogos también, tanto mediadores como no mediadores. Y de todas maneras, ambos ayudan en las mediaciones. Y eso me pareció un ejercicio completamente benéfico, muy interesante, porque sí ayudan muchísimo en el proceso de la mediación cuando están las dos partes enfrentadas. Después menciona pues otros términos, ¿no? El registro de las personas facilitadoras, todo eso debe ser tecnológico, la plataforma nacional de personas, tecnológico, sistemas en línea, tecnológico, sistema de convenios, otra vez tecnológico, sistema nacional de información de convenios, nuevamente algo tecnológico, y solución de controversias en línea. Esto es muy interesante porque ahí sí ya mejor dicho, lo que entiendo es que extiende completamente a la virtualidad la, la atención del servicio de mediación, ¿no? Y dice, procedimiento no jurisdiccional para llevar a cabo electrónicamente los mecanismos alternativos de solución de controversias. Los que utilicen sistemas automatizados y sistemas de justicia descentralizada. Creo que abre la puerta, pues, a algo que no sabemos incluso cómo de manera privada, me imagino, que va a evolucionar. Porque aunque supongo que de manera pública lo van a tratar de hacer, yo pienso que mediadores privados son los que van a ir explorando mejor ese nicho de la mediación en línea, ¿no? Y por último, suscripción, dice, es la firma del convenio por las partes y el facilitador. Tribunales de justicia administrativa, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales de las entidades federativas de la materia, ¿no? Y llegamos por fin, disculpa, a lo mejor con esto ya podemos terminar, al artículo 6, donde menciona los principios rectores de la ley. Te voy a ir mencionando los que sí están en la ley estatal contra los que están aquí. Dice, acceso a la justicia alternativa. Como tal, no está exactamente en la ley estatal este título. El que dice autonomía de la voluntad, ese definitivamente no está en la ley estatal. El que dice buena fe, sí está. El que dice confidencialidad, también está. Los siguientes 3 que dicen equidad, flexibilidad y gratuidad, también están y bastante igual en cuanto a su concepto en las dos leyes. El de honestidad, no recuerdo si está exactamente en la ley estatal, así puesto el título de honestidad. El que sigue de imparcialidad, sí, ese es primordial también, por supuesto.
El que dice de interés superior de niñas, niños y adolescentes me parece muy interesante y muy importante porque no está en la ley estatal y aquí sí está. Y la verdad es que tratándose de personas vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, pues sí me parece muy bueno que esté. El siguiente que dice legalidad sí está en la ley estatal, neutralidad también está en la ley estatal, y el que sigue de voluntariedad es el primer principio de los que están contenidos en la ley estatal. Fíjate que aquí se me hace por lo menos curioso que aquí estás hasta el final y en cambio en la ley estatal es el primer. Y yo como mediador en la práctica que he hecho tanto a nivel público como después a nivel privado, para mí, a lo mejor no sé si estoy erróneo en esto, pero es el principio con el que estoy más casado, pues. Todo debe ser voluntario. De inicio, si las partes voluntariamente saben lo que es la mediación o la conciliación y dicen, oye, pues yo me quiero acercar a esto, ya desde ahí va bien todo, ¿no? Pero en mi opinión, sí debería ser el primer principio, pues. Adelante. Carlos, en ese sentido, para perfilar una especie de conclusión acerca de como lo teórico, lo práctico y los aprendizajes que has desarrollado como parador jurídico, como investigador, porque este ejercicio me lleva a preguntarnos estas tres premisas, lo voy a dejar así como para ir cerrando. Sí, Número uno, lo vimos en la tríada, ¿no? Esta tríada uh-huh. Dialéctica entre la ley nacional, la ley general, que es la específica para esta del 2024, la ley nacional, que es la de materia penal, y esta del Estado, ¿no? O sea, lo vimos en los tres flancos, esta como comparativa, habría que extenderlo, obviamente la lectura comparativa es un ejercicio que queda de luego para la audiencia, ¿no? Es una especie de tarea, una especie de ejercicio hermenéutico muy interesante. El primero tiene que ver con axiología y terminología, ¿no? O sea, lo veas ahora, este va hasta el final y este al principio, o sea, el término de los principios, los valores, ahí, ¿por qué uno y no otro, no? Porque, o sea, no, vaya, que esta refleja el problema que venimos enunciando, la no homogeneidad del legislador, ¿no? O sea, lo estatal, lo nacional, etcétera, este sentido, lo general, ¿no? Pese a, algunos critican los desfases cronológicos, otros desfases ideológicos y otros de plano la mera improvisación legislativa, ¿no? Que esas son las voces que se cuecen en los medios nacional. La segunda, prácticamente lo decíamos, el tema del nadie está obligado a lo imposible, esta ley sí parece tender a obligar a lo imposible, sobre todo el tema de la infraestructura digital, ¿no? El problema de la e-justice. Este problema surgió, yo llegué a él frente por la consulta de la Suprema Corte en el 2024, previa a todas las reformas del Poder Judicial. O sea, ¿qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? La consulta nacional que desarrolló la Suprema Corte. Y uno del top 3 de los problemas era prácticamente la infraestructura. O sea, no es que sean fifís, no es que estén sesgados ideológicos, es que no hay con qué, ¿no? O sea, en ese aspecto la infraestructura tecnológica, capacidad, el personal, etcétera. Y la final, así el problema, como lo planteamos en toda su crudeza, el tema del cumplimiento, ¿no? O sea, el tema en este caso de los convenios. Es decir, si la gente va a medios para no cumplir, o sea, o buscar la manera, la primera de cambio de incumplir, pues entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, se vuelve una simulación más en el maravilloso mundo del derecho en nuestro México mágico, ¿no? En ese aspecto, estos tres, Carlos, como para cerrar, insisto, axiología y terminología, porque un principio y por qué se llaman diferentes, el problema de la pedrada que le avientan al legislador en ese aspecto, el tema de la infraestructura, o sea, esto ya es especial dedicación al ejecutivo y al judicial, o sea, a dónde se van el costo de los derechos, a dónde se van los dineros, a qué se dedican, a qué o sea, las Cybertruck, las mini patrullas, en ese sentido, estas críticas de, o sea, a dónde va el dinero, ¿no? Y a qué se está dedicando prácticamente la infraestructura y el tema del cumplimiento, ¿no? Que es específicamente especial dedicación al Poder Judicial, o sea, ¿qué pasa con de convenios? Está muy interesante, Carlos, desde este punto de vista, no sé, qué opino para empezar a cerrar una especie de conclusión. Gracias. No, al contrario, pues sí, la verdad es que coincido en que no lo había, digamos, antes reflexionado tanto acerca de la axiología, la terminología, así como lo mencionas, pero sí tiene su tema que debatir al respecto, pues. En segundo
La verdad me parece interesante, pues, sobre la, la duda fundada que tienes acerca de realmente va a funcionar esto como un método que, como se prometió desde el 2008, que iba a funcionar para despresurizar los asuntos judiciales en los tribunales. Y la verdad es que, aunque sí se llevan a cabo muchas mediaciones, tanto a nivel público y otro tanto a nivel privado, este, te puedo mencionar dos fenómenos que yo veo. El primero es que, como se pueden mostrar como se muestra en las estadísticas, incluso el INEGI ya sacó las estadísticas de, de todo lo que sucedió en el sexenio pasado, por decirlo así, y la materia familiar, como bien mencionabas antes, es la que más ha crecido y entonces parece que aunque los estados tienen leyes y también instituciones donde se hace mediación, aunque, aunque hay más mediaciones cada vez, de todas maneras no sirve para despresurizar el nivel de asuntos judiciales en los tribunales. Ahí habría que estudiar por qué está pasando eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta entonces? O por qué de todas maneras siguen creciendo los asuntos civiles y familiares, mercantiles, pues prácticamente todos siguen subiendo. Si ya llevamos más de una década con instituciones de justicia alternativa públicas y privadas en los estados, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Y en cuanto a los convenios, eh, es interesante, como te digo, el espíritu de todo esto, de los métodos alternos, es precisamente no que se vuelva todo igualmente jurídico, burocrático y que las partes solo lo vean como un trámite para tener una garantía que después van a tener que ejecutar, sino que no se ha vuelto culturalmente un hábito en los ciudadanos el que entiendan que, bueno, si van a resolver ellos mismos mediante una guía que les ayuda sus propios problemas, pues la intención es que cumplan ellos mismos sus propuestas de solución y que no lleguen a ejecutarlos. En ese sentido, eh, creo que conviene estudiar estadísticas específicas en eso porque no he visto si hay más convenios que se ejecutan cada vez más o hay menos o sigue igual desde hace 10 años. Entonces, esa estadística la voy a investigar para ver cómo ha ido la tendencia. Si la tendencia es a la alza, pues entonces casi por definición algo está pasando con la mediación, con la conciliación, con la negociación, que no funciona realmente porque las personas quiere decir que nada más están haciendo convenios para ejecutarlos después. El fenómeno que te iba a comentar al respecto de aquí de Jalisco tiene que ver con que a lo mejor esto tú nos puedes ayudar mejor a resolverlo desde tu punto de vista de filosofía y de las materias que abrevas de sociología y todo eso. En cuanto a lo público, hay muchas personas pues que como no tienen recursos para poder asistir a una mediación privada, tratan en la institución pública de resolver sus problemas civiles, mercantiles y familiares principalmente. Los penales pues van a las fiscalías, ¿no? Y entonces yo veo un fenómeno en lo privado. En lo privado todo se está ajustando a una dinámica de mercado, como es muy natural, ¿no? Es decir, yo veo que sí hay mercado para los mediadores privados, pero casi únicamente en las materias de arrendamiento o algunas cuestiones mercantiles, precisamente. Pero el mercado de arrendamiento, y más porque aquí en Guadalajara hay una burbuja inmobiliaria desde hace varios años muy fuerte, ese es el mercado que está moviendo la mediación privada. Y, y no está dejando cabida para mediar otro tipo de problemas a nivel privado. Ese es un fenómeno muy interesante, me imagino yo, para estudiarlo, ¿no? Por último,
Hay una reflexión un tanto crítica que me gusta hacer cuando platico con colegas sobre la ejecución de los convenios. Finalmente, hay muchos convenios que el instituto, pues lo tengo que decir así, el instituto de aquí de nuestro estado, no valida. Em, a veces oponen argumentos que, en mi opinión, pues sí tendrían que revisarse en una instancia superior. Hasta donde yo puedo entender por la ley estatal, la verdad es que la única instancia superior que podría determinar si un convenio sí debe de ser validado o no por el instituto es la vía del amparo. No hay posibilidad de digamos, resolverlo a nivel de apelación, por ejemplo. Tiene que ser directamente en amparo, donde pudiera ser que otra instancia resuelva que el convenio está ajustado a derecho y que debe ser validado, ¿no? Eso también me parece interesante porque, al menos de manera privada, yo veo también el fenómeno de que, aunque pudieran pelearlo de esa manera, muchos mediadores privados no lo hacen, pues no ejercen ese trámite. Y hay un problema también social con eso. Es una crítica que a lo mejor espero no esté tan errada. El problema que yo veo con eso es que cuando las partes van a un mediador privado y hacen un convenio que no sea de arrendamiento, sino un convenio familiar, un convenio civil, cualquier otro de ese tipo de materias, y el mediador presenta el convenio al instituto y el instituto no lo valida, y a lo mejor se puede pelear a través del amparo. El problema es que las partes, obviamente, entre otras de los motivos por los que acuden a la mediación es porque debe ser más barato. No es lo mismo pagar una sesión o dos de mediación que todo un juicio. Entonces, cuando un mediador les dice, oigan, hay que hacer un amparo y les voy a cobrar tanto, o el abogado les va a cobrar tanto, las partes y el propio mediador dicen, no, ¿sabes qué? Un amparo nos va a llevar mucho tiempo y es dinero. Y entonces las partes se quedan con la idea que la mediación no funciona. Yo creo que eso es uno de los factores que hace que la cultura de la mediación no sea tan positiva en la percepción de la gente. Es algo que dejo para la reflexión y para ver a lo mejor en el medio cómo pudiéramos abordarlo, ¿no? Sí, justo, Carlos, este tema me parece hasta para una segunda parte, no sé si estés de acuerdo. El tema es total de ética discursiva, lo dices entre lo público y lo privado, porque parece que es cierta materia y no otra, ¿no? O sea, por lo regular quien acude a esto, materia familiar y penal, pues es desafortunadamente no acuden las personas en su mejor versión, vaya, ¿no? O sea, están buscando ayuda, o sea, prácticamente es hasta que pasa la mordedura de la serpiente, hasta que sientes lo que es la mordedura de la serpiente. En ese aspecto es interesante esto. Y todavía encima los onerosos cargos y cobros de los honorarios, ¿no? O sea, en ese sentido, la crítica al gremio de abogados en general es pues, todavía aprovecharte de la circunstancia, ¿no? Sobre todo en materia penal, o sea, la gente paga lo que sea con tal de no entrar o con tal de salir, ¿no? En ese sentido, en materia familiar, o sea, se puede hasta mentir y fabricar pruebas, se dan con todas las partes en una lógica tradicional del juicio. En este sentido es muy interesante un tema de ética discursiva y ética profesional en el ámbito de los más. Yo lo propongo en ese aspecto la segunda parte, en ese aspecto con este tópico, porque me parece muy interesante esta dialéctica entre lo público, lo privado, a la diferencia de luz de la interpretación como operador jurídico que eres, ¿no? De este sistema público y privado en el estado de Jalisco, saber los matices que tiene, o sea, cómo se lee en el ámbito privado, cómo se lee en el ámbito público, cómo se lee este ordenamiento, cómo se lee este otro instrumento y lo más importante, cómo se ejecuta, ¿no? O sea, en ese aspecto, ese es creo que el gran problema que tiene la ejecutoriedad de las sentencias, no solo en el medio jurisdiccional tradicional,
sino en el medio de los convenios en los MASC, ¿no? Que eso es otro problema. Apostabas por llevarlo al ámbito de la estadística, creo que esa sería otra interesante área de oportunidad, y desde el punto de vista sociológico y antropológico, ver, o sea, desde un punto de vista tomando a los Ronald Dworkin los derechos en serio, hacer este estudio, creo que valdría mucho la pena, ¿no? O sea, desde este punto de vista, las perspectivas de derechos humanos. Yo te extiendo ampliamente la invitación a participar en esta segunda parte, ¿no? Sobre diálogos acerca de los MASC, en este caso, diálogo con Carlos Herrera. Gracias, Carlos, por el espacio y por la apertura. Seguimos en contacto y bueno, vamos a desvelar la incógnita de tu participación al Congreso Internacional, este congreso que estamos organizando varios colegas, precisamente en la ciudad de Guadalajara, 5, 6 y 7 de diciembre de 2025, estamos ya casi a semana y media de este evento, o sea, pues vamos a contar con su interés, con su participación, y bueno, si no tienes más nada que añadir, podemos cerrar aquí y ahora y hacer la invitación a una segunda, no sé si estás de acuerdo. Sí, claro que sí, muchas gracias a ti, Omar, y a todos tu auditorio. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Diálogo con Carlos Herrera. Seguimos en contacto. Buenas noches.